Ya, chicos, aquí vamos a ir con la segunda parte y me voy a ir apoyando un poco de lo que les escribí para poder ir explicándoselos mejor, ¿ya? Hoy día, como yo les dije anteriormente, nos corresponde hablar de los regímenes matrimoniales o regímenes patrimoniales del matrimonio, dentro de los que en nuestro país se considera la sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en los gananciales. En esta clase vamos a partir viendo lo que es la sociedad conyugal, pero solo lo vamos a ver preliminarmente, la primera parte, porque sepan desde ya que la sociedad conyugal es bastante compleja y extensa, ¿ya? Entonces lo vamos a ver en dos clases, ¿ya? Entonces, en primer término, me interesa mucho que se puedan aprender el concepto de sociedad conyugal, es bien cortito y está consagrado en nuestro Código Civil, así que yo se los dije ahí anotado en la diapositiva, ¿ya? Es un concepto que no tiene más, una extensión más de dos líneas, ¿ya? Ahora, en lo que yo me quiero detener un poco es en las características de esta sociedad conyugal. Y la primera que yo les puse ahí, ¿cierto? Es que una característica esencial de la sociedad conyugal es que es un patrimonio o masa común destinada a contribuir las necesidades que el matrimonio engendra, ¿ya? Cuando uno se casa en sociedad conyugal, ¿cierto? Se genera lo que vamos a ver en la próxima clase, pero para que ustedes lo entiendan un poquito, se generan haberes, ¿ya? Y dentro de los haberes de la sociedad conyugal son distintos saquitos, imaginémoslo como saco. Está el haber real o absoluto, el haber relativo y el haber propio de cada cónyuge. Todo lo que va al haber relativo o al haber absoluto es aquello que le pertenece a la sociedad conyugal como tal, ¿ya? Por eso es que se dice, ¿cierto?, que se genera una masa común. De ahí el haber absoluto. En segundo lugar, ¿cierto? Otra de las características que yo les puse acá es que es el régimen legal supletorio. Se lo expliqué en la cápsula anterior, ¿cierto? Se entiende, nuestra legislación entiende, ¿cierto?, que si yo nada digo al momento de casarme, me entiendo casada en sociedad conyugal. Por lo tanto, ojo ahí, cuando se quieran casar y no quieren contraer el vínculo a través de ese régimen, tienen que estipularlo, de lo contrario, están casados en sociedad conyugal, ¿ya? Por eso se dice que es supletorio. En tercer lugar, se dice que es un régimen, ¿cierto?, de comunidad restringida de gananciales y dice relación con lo mismo que yo les explicaba antes. Una comunidad restringida de gananciales. Primero está el haber absoluto, ¿cierto?, el haber relativo y el haber propio. Entonces es una comunidad restringida de gananciales porque cada mueble o inmueble que nosotros adquiramos estando casados en este régimen pasa a un haber especial y este es un haber restringido, ¿ya? En cuarto lugar, tenemos que los cónyuges se benefician en iguales partes con los incrementos que experimentan sus patrimonios durante la vida en común. ¿Por qué esto? Porque independiente que quien compre las cosas estando casado en sociedad conyugal, ¿cierto? Todas las cosas que nosotros adquiramos, independiente que tengamos peculios profesionales separados con mi cónyuge, ¿cierto? Todas las cosas que se adquieran estando casados bajo este régimen entran a un patrimonio, a un fondo común. Ahora bien, vamos a ver la clase que viene, ¿cierto? Que para el caso de la mujer existe algo que se denomina, que ustedes deben conocer ya, el artículo 150, que es un poco para amparar el patrimonio profesional que adquiere la mujer bajo su peculio profesional o industrial, dice nuestra legislación, ¿ya? En quinto lugar, ¿ya? La sociedad conyugal no es una persona jurídica distinta, ¿ya?, de los cónyuges individualmente considerados. Por consiguiente, no se pueden ejecutar actos jurídicos, contraer obligaciones en su nombre, sino que deben realizarse ya sea por el marido o por la mujer. Entonces, si bien esto es un tipo de sociedad, ¿cierto? No es que yo no, yo compro a nombre de la sociedad conyugal. No, usted compra a su nombre. Ya no compra a nombre de la sociedad conyugal de Hernández y compañía, ¿cierto? Ojo ahí. Ahora, ahí yo les quiero hacer un alcance. También me voy a adelantar un poquito, pero después lo vamos a ver en profundidad. El administrador, por regla general en la sociedad conyugal, es el marido, ya el hombre. ¿Excepcionalmente puede administrar la mujer? Sí, excepcionalmente puedo hacerlo y eso se denomina administración extraordinaria. Por lo tanto, el marido es quien ejecuta actos al interior de la sociedad conyugal y los ejecuta a su nombre.
Obviamente esto tiene excepciones, el marido no tiene la administración libre y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Para que se queden tranquilas las chiquillas. Ya, entonces, como bien decía, ¿cierto? La administración ordinaria de la sociedad le corresponde al marido por regla general, quien además es considerado el jefe de la sociedad conyugal. En séptimo lugar, otra de las características de este régimen, ¿cierto?, es que las disposiciones que regulan la sociedad conyugal, por regla general, tienen el carácter de ser normas de orden público y por consiguiente no pueden ser modificadas por la voluntad de los cónyuges. Ya eso está estipulado en el Código Civil, por lo tanto, se consideran normas de orden público, usted no las puede alterar, ¿ya? Por eso yo les dije, ojo, para eso existen las capitulaciones matrimoniales, todo eso véanlo antes, ¿ya? Otra característica, la octava, ¿cierto?, es que la sociedad conyugal se forma de pleno derecho sin necesidad de la declaración de alguno de los cónyuges, ¿ya? En caso que el matrimonio sea nulo, ¿qué va a pasar? No se forma la sociedad conyugal, ¿ya? Sino que simplemente va a existir una comunidad de bienes. Ahora, ojo ahí, porque la jurisprudencia ha dicho, no sé si, pues sí, lo vimos. Nosotros vimos el matrimonio putativo, ¿cierto? Los requisitos para efectos de que se considere un matrimonio putativo, ¿cierto?, es que el cónyuge, ¿cierto?, no sea aquel que haya dado lugar a la causa imputable, ¿cierto?, o grave. Por lo tanto, además se requiere de la buena fe del cónyuge y se requiere de una justa causa de error para efectos de considerar el matrimonio como putativo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si el cónyuge inocente, ¿cierto?, que está de buena fe, para ese cónyuge que estaba casado en sociedad conyugal, se aplican las reglas de la sociedad conyugal a la hora de la disolución, ¿ya? Mas no se aplican para el cónyuge culpable, ¿ya? Ojo ahí, chiquillos, para que lo tengan claro. Ya. 9. La sociedad conyugal comienza con el matrimonio. Evidentemente, usted no tiene sociedad conyugal si no está casado, no tiene sociedad conyugal cuando está pololeando, ¿cierto? Y si se divorció, tampoco se mantiene la sociedad conyugal. Bueno, en el único caso que se podría mantener es en el caso del matrimonio putativo, solo para efectos de disolución y solo para el cónyuge de buena fe, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, tenemos que la última característica es que la sociedad conyugal existe entre el marido y mujer. En cambio, respecto de terceros, la sociedad conyugal no existe. Claro, lo que yo les decía antes, si yo voy a comprar un auto, yo no digo, oye, este auto lo quiero comprar a nombre de la sociedad. Eso es solamente algo para nosotros, no para terceros, ¿ya? De manera que durante la sociedad conyugal, los acreedores que tenga el marido, ¿cierto?, y ahí nos pasamos al área de las obligaciones, ¿cierto?, podrán perseguir tanto en los bienes del marido como además en los bienes de la sociedad conyugal, en los bienes sociales, solamente los bienes que pertenecen al haber relativo, al haber absoluto, que vamos a verlo después. ¿A qué me refiero yo con esto? Entonces, ¿qué pasa? Como el marido es el administración ordinario y en términos generales quien se ve como el responsable, ¿cierto?, el jefe de la sociedad conyugal es el marido. Entonces, si este marido, ¿cierto?, incurre en alguna deuda, ¿cierto?, ajena a la sociedad conyugal, se mete en un crédito, no lo paga, no responde, ¿cierto?, los acreedores del marido podrán perseguir su crédito, ¿cierto?, en tanto los bienes propios de él como en los bienes sociales. Ahora, ¿qué pasa con esa pobre mujer, ¿cierto?, que está casada en sociedad conyugal y que no tenía idea de los negocios del marido? Esa mujer no está desamparada, así que tranquilos, ¿cierto? Esa mujer tiene algo que ustedes estudiaron con antelación, ¿cierto?, en Derecho de las Obligaciones, que se llama beneficio de excusión, ¿cierto? Entonces ella puede decir, épale, ¿cierto?, separemos los bienes, usted persiga ya primero que yo tengo créditos preferentes también, ¿cierto? Eso lo vamos a especificar un poco más en la próxima clase, que vamos a seguir viendo lo que es la sociedad conyugal. Pero eso es lo que me interesaba hacerles presente en esto de las características de la sociedad conyugal, ¿ya? Otra de las cosas importantes que nos toca ver esta clase respecto de la sociedad conyugal es la naturaleza jurídica de ella, ¿ya? Al igual que la compensación económica, también se ha discutido acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal, y yo se los puse acá arriba, ¿cierto? La sociedad conyugal para muchos autores ha sido considerada como un contrato, para otros como una comunidad, una persona jurídica o bien una institución sui generis, ¿ya?
Finalmente, ¿cierto? Para no ser tan latera con esto de los videos, ¿cierto? Ustedes, yo les puse la explicación súper pormenorizada y algunas opiniones mías abajito, ya para que las puedan leer en relación a lo que es la naturaleza jurídica de esta institución tan importante. Pero particularmente me quiero quedar con lo que es un contrato. Ustedes saben que los contratos, ¿cierto?, son celebrados entre dos o más partes, ¿cierto? En este caso, ¿por qué la sociedad conyugal no sería un contrato? Porque si bien está celebrado entre dos partes, ¿cierto? Normalmente en los contratos nosotros no pedimos sexo, ¿cierto? El sexo de las personas o de las partes participantes. En el caso del matrimonio, ¿cierto? Es un contrato, pero que se requiere, ¿cierto? De dos partes, un hombre y una mujer, ¿ya? Entonces yo ahí en la presentación les puse, ¿la sociedad conyugal necesariamente debe existir la diferencia de sexo? Sí, ustedes ya lo sabían de antes, ¿cierto? Entonces, en el contrato de sociedad eso no se exige. Además, en los contratos de sociedades, ustedes también lo deben haber visto cuando estudiaron contratos, ¿cierto? Se exige que los participantes de esta sociedad, ¿cierto?, hagan sus aportes. En la sociedad conyugal, usted se puede casar sin pan, sin cebolla, sin nada, ¿cierto? Se puede casar ahí a pie pelado, ¿cierto? Entonces, no se exige un aporte de los participantes. Eso como segunda diferencia y por qué no sería considerado un contrato. Tampoco en las sociedades normalmente, ¿cierto? No se exige que administre el hombre o la mujer. Y no hay una administración ordinaria o extraordinaria, ¿cierto? En este caso, sí, se exige y normalmente quien administra la sociedad conyugal, como se los dije antes, es el marido, ¿ya? Lo que no ocurre en el contrato de sociedad, ¿ya? Otra de las diferencias sustanciales, ¿cierto? Es que en la sociedad conyugal, las utilidades, todo aquello que entre al haber absoluto, ¿cierto? Y que hubieran adquirido los cónyuges estando casados bajo este régimen pasa a tener el nombre de gananciales, ¿ya? Lo que no ocurre en el contrato de sociedad porque ahí se llaman utilidades, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y otra cosa importante es que en la sociedad conyugal, los gananciales o utilidades llamadas en el contrato de sociedad se dividen en partes iguales, aquellas que pertenecen al haber absoluto, ¿cierto? Pero en el contrato de sociedad se van a repartir, ¿cierto?, las utilidades en cuanto a los aportes también que hubieran efectuado los socios, ¿cierto? Finalmente, la sociedad conyugal no se puede pactar por un plazo determinado, ¿cierto? Porque en realidad usted se casa para toda la vida, se supone, ¿cierto? En cambio, en el contrato de sociedad sí lo puede hacer. Y finalmente, la sociedad conyugal no constituye una persona jurídica distinta a los contrayentes, lo que nosotros ya vimos con antelación, yo se lo expliqué. Usted no contrata, no celebra el contrato a nombre de la sociedad conyugal. El marido lo celebrará a nombre propio y la mujer a nombre propio también, ¿ya? Yo ahí les expliqué todas las discusiones que se producen en base a la discusión de la naturaleza jurídica. Pero como me estoy extendiendo mucho, quiero llegar al final, ¿cierto? Y finalmente nos quedamos con que la sociedad conyugal es una institución sui generis. ¿Por qué? Porque se trata de una institución con características propias, distintas a las del contrato, pese a que tenga una semejanza súper importante, ¿cierto? Distintas a las que es la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad como institución propiamente tal, ¿cierto?, existe y existe desde un principio. Sin embargo, en la sociedad conyugal, la comunidad se genera al final de esta, ¿cierto? Cuando uno va a disolver, cuando uno va a liquidar la sociedad conyugal, recién ahí se forma la comunidad, pero antes no, ¿ya? Y como ya vimos, tampoco es una persona jurídica independiente de los cónyuges, ¿cierto? Porque en realidad uno no puede contratar a nombre de esta sociedad conyugal, ¿ya? Entonces, es un patrimonio de afectación, esto es, un conjunto de bienes aplicados a un fin determinado, que son las satisfacciones económicas, ¿cierto?, familiares, que tiene este núcleo, ¿cierto?, de hombre y mujer, ¿cierto?, con un activo y un pasivo propios, ¿ya? Que nosotros vamos a ver a raíz de lo que son los haberes y las recompensas en la clase siguiente. Así que eso, chicos, espero haber sido clara. Un abrazo y que estén todos muy bien. Cuídense. Chao, chao.